Arrepentirse es dar un giro de 180 grados en nuestra vida. Es cambiar de rumbo, escoger la ruta apropiada, la ruta que nos garantiza la vida. El arrepentimiento es un regalo de Dios para la humanidad. Y en la historia de Caín y Abel, que venimos analizando durante todas estas semanas, encontramos hermosas lecciones sobre el arrepentimiento. Esas hermosas lecciones nos pueden ayudar a valorar la importancia del arrepentimiento en el ser humano. Según este pasaje bíblico, el arrepentimiento es una propuesta divina. El arrepentimiento es una propuesta divina. Caín y Abel ofrendaron al Señor. Caín se enfureció al ver que a Dios le agradó más la ofrenda de Abel. Su enojo era visible en su rostro. ¿Verdad que cuando estamos enojados se ve en la cara? ¿Verdad que la esposa o el esposo nos pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que te molestó? ¿Qué hice? El enojo se ve en la cara. En el caso de la historia de Caín y Abel, el enojo de Caín fue visto por Dios. Dios vio la cara de Caín. Dios vio el enojo de Caín. Dios vio cómo se encontraba emocionalmente Caín. Y Dios fue al encuentro de Caín. Dios fue a buscar a Caín para ver cómo podía ayudarle a superar el enojo. Es interesante saber que Dios se preocupa por todo nuestro ser, por toda nuestra vida. No se trata de una preocupación exclusiva por nuestra vida espiritual. Dios también se preocupa por nuestra vida material y especialmente por nuestra vida afectiva, por nuestra vida emocional. Dios se preocupa por todo nuestro ser. Dios tiene interés en tu necesidad emocional. Dios tiene interés en su situación emocional. No importa la que sea. Dios tiene sus ojos puestos en tu vida y Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios se percata de nuestras emociones y nuestras necesidades y entonces va al encuentro de Caín y le dice, entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. No te dejes dominar por él. El Señor le hace ver a Caín que su enojo es injustificado. Que si él hubiese actuado de la manera apropiada, él también hubiera recibido la ofrenda con agrado. Dios hubiera recibido la ofrenda de Caín con agrado. Pero esa no fue la actitud. A Caín le tocaba cambiar de actitud. A Caín le tocaba cambiar su mentalidad. Ameritaba una transformación total. Su tristeza debía conducirle a un comportamiento diferente. Caín requería de un arrepentimiento. Necesitaba cambiar de rumbo. El rumbo que llevaba era el rumbo a la destrucción. Era el rumbo al pecado que arruinaría su vida y la vida de su descendencia. La iniciativa entonces del arrepentimiento surgió de Dios. No surgió de Caín. Fue Dios quien fue a buscar a Caín. Fue Dios quien le propuso a él que hiciera lo correcto. Es Dios quien le advierte a Caín del peligro de no arrepentirse por cuanto podría cometer un pecado mayor. El primer pecado de Caín fue el orgullo. Él se enfureció cuando vio que él había ido a llevar una ofrenda delante de Dios como su hermano Abel. Pero la ofrenda de Abel le había agradado más que a Dios que la de que él había llevado. Pero Caín estaba pensando en él, en que no había sido aceptada la ofrenda,
en que Abel tal vez podría decir o hablar o mostrarse como que había presentado una ofrenda que le agradaba a Dios. Caín estaba no solo con el pecado del orgullo, Caín estaba a la puerta de un pecado mayor. Y es que el orgullo conduce a pecados mayores, a pecados fuertes en la vida del creyente. Caín estaba a la puerta de cometer un pecado mayor y lo cometió. Caín mató a Abel, a su propio hermano, a su hermano menor, al hijo de su propia madre, al hombre que él tenía que cuidar porque era el hermano mayor. Lo engañó y lo asesinó. Asesinó a su hermano bueno, a su hermano que había sido aprobado por Dios. Caín no supo manejar su orgullo, no supo manejar su altivez y termina siendo el asesino de su hermano. Termina siendo un asesino errante, un asesino quien no valoró la vida de su hermano, pero temía por su vida. Qué tristeza en nosotros cuando no podemos manejar las cosas de la manera que le agradan a Dios. Caín no fue al encuentro del Creador para preguntarle por qué no te agradó mi ofrenda. No fue y le dijo al Señor: Señor, ¿cómo quieres que presente tu ofrenda? ¿Cómo quieres que me presente delante de tu presencia? No, Caín lo que hizo fue vengarse de su hermano porque había sido aprobado en su ofrenda por Dios. Algunos se niegan al arrepentimiento, no porque no sean pecadores, no porque no aceptan que son pecadores, sino porque piensan que Dios es amor y no castigará su pecado. Es aquel que dice: es que yo no creo en un Dios que tiene un infierno, yo no creo en un Dios que castiga, yo no creo en un Dios que es severo, yo creo en un Dios que es amor. Es un Dios que perdona, pero somos incapaces de ir al encuentro con Dios que perdona y confesar nuestro pecado. Preferimos cambiar la imagen de Dios, construir un Dios a nuestra imagen y semejanza, en lugar de arrepentirnos de nuestros pecados. De modo que podemos entender que el arrepentimiento es una propuesta divina. El arrepentimiento proviene de Dios para bendición de la humanidad. Pablo lo dice en estos términos: y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Quien da la oportunidad de arrepentirnos es Dios, para que te puedas arrepentir, para que puedas ir al encuentro con el Señor, para que puedas reconocer que eres pecador y que necesitas el perdón del pecado. Pero como Caín, esclavo de su orgullo, hemos decidido llevar la vida a nuestra manera. Podemos decir hasta como Frank Sinatra: a mi manera. Y podemos morir y decir que vivimos a nuestra manera. Y no somos capaces de decir: voy a vivir a la manera de Dios. Voy a vivir a la manera del Creador. Voy a vivir a la manera de aquel que dio a su Hijo para perdón de mis pecados. Aquel que me amó primero, aún siendo pecador. Vivimos a mi manera y no a la manera de Dios. Dios te regala el arrepentimiento para que puedas alcanzar el máximo potencial en tu vida terrenal. Porque cuando Dios saca el pecado de nuestra vida, nuestra fortaleza se desarrolla y Él comienza a trabajar con nuestras debilidades. La segunda cosa que podemos leer en este pasaje es que arrepentimiento no son excusas. Arrepentimiento no son excusas. Dios no acepta las excusas como un sustituto del arrepentimiento. La tragedia de Caín
comenzó con su enojo maltratado. Tuvo una rabieta, tuvo un enojo como muchos la tienen. Pero él no supo conducir su rabia. Él no supo conducir su molestia. Él se molestó con Dios porque a Dios le agradó más la ofrenda de su hermano. Caín jamás se arrepintió. Él pasó a ser un asesino errante que temía por su vida. Veamos el diálogo entre el Dios Santo y este labriego pecador. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Caín había asesinado a su hermano. Sabía dónde estaba, pero no podía decirlo. Entonces él se excusó diciendo, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Caín mintió y Caín pretendió librarse de la interrogante de Dios con otra pregunta, con otra interrogante. Algo así como el joven o la joven que llega en la madrugada a la casa y el padre le pregunta, ¿dónde estabas? Y el muchacho o la muchacha le responde, ¿acaso desconfías de mí? No dice dónde estaba, no responde la pregunta. Pretende eludir moviendo los sentimientos del padre. Caín pretendió mover el corazón de Dios de la manera inapropiada, no con el arrepentimiento. Lo que el Señor esperaba de Caín era que se arrepintiera, no que se justificara. Dios no admite excusas para suplir el arrepentimiento. Excusas son esas oraciones que a veces hacemos. Cuando usted dice, Señor, si en algo te he faltado, perdóname. Si en algo te he faltado. O sea, tu orgullo no te permite aceptar que pecaste. Si la Biblia dice que todos somos pecadores, y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Pecamos todos los días. ¿Cómo me presento delante de la presencia del Señor a decirle, si en algo, voy a mantener mi orgullo, mi nombre, mi respeto delante de Dios, cuando Dios conoce mi vida íntima, conoce lo más profundo de mi ser? Eso no es confesión de pecados. Eso es duda de haber pecado y un falso orgullo de santidad que no le agrada a Dios. Por eso debemos entender lo que es el arrepentimiento para no caer en la actitud de Caín ante Dios, ya que sabemos que el Señor no admite excusas. El arrepentimiento es en primer lugar algo mental. Es algo mental, es una acción de la mente. El apóstol Pablo decía, el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. El reconocer que somos pecadores es una actitud mental, es algo racional. ¿Por qué sabemos que somos pecadores? Porque hay una ley que nos muestra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Si hay una ley del tránsito que dice que en las carreteras solo se puede ir a 80 kilómetros por hora, si usted va a 100 o a 120, ¿qué está haciendo? Infringiendo la ley. Pero si no hubiese ley, usted podría andar a 100 o 120. ¿Qué le permite saber a usted que está violando la ley? Su parte racional. Su parte racional le dice, estoy violando la ley. Pablo dice, la ley sirve para que nosotros reconozcamos que somos pecadores. El salmista entendió esto de una manera muy apropiada cuando hace una oración de arrepentimiento y dice, reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. El salmista reconocía que era rebelde. Él no dijo, soy un poco agresivo, estoy un poco descontento contigo.
No, dijo, soy rebelde y ese pecado no se borra de mi mente. La confesión, el arrepentimiento, es aceptar que somos pecadores. Pero así como el pecado se siembra en la mente del pecador, el arrepentimiento borra el pecado de la mente. Y como en la mente es quien gobierna nuestra vida, dirige nuestras intenciones, nuestras actitudes, nuestras emociones. Cuando la mente está gobernada por el pecado, entonces el pecado mueve tus actitudes, tu conducta, tu acción. Pero cuando confiesas tu pecado, cuando te arrepientes de tu pecado, entonces el Señor borra el pecado de tu mente y te trasplanta la mente de Cristo. Entonces tus actitudes, tus acciones, tu forma de vivir, de pensar y de actuar son conforme a la mente de Cristo. Un pecado sin confesar, sin arrepentimiento, se anida en nuestra mente y destruye todo nuestro ser. La segunda cosa que podemos decir de lo que es arrepentimiento es que es algo emocional. El arrepentimiento es algo emocional. Arrepentimiento no es el castigo por el pecado cometido o el temor por el deshonor personal. Arrepentimiento no es decir, me voy a arrepentir porque si no me van a mandar para el infierno. Y allá en el infierno la cosa es fatal. No es arrepentimiento cuando usted va a Dios por temor al castigo. Tampoco es cuando usted le falló al Señor, usted pecó y entonces para que la gente no se entere que usted es humano, que usted peca y tiene fallas, entonces usted dice, primero se lo confieso al Señor antes que la gente se entere y el Señor me ponga al descubierto. Eso es orgullo porque piensas en ti y quieres lo mejor para ti. Entonces, para no sufrir el castigo, te arrepientes. O cuando tienes el orgullo personal, no quiero que vean la imagen que tengo. Eso es orgullo. Pero el arrepentimiento es tristeza por haberle fallado a Dios. Eso es arrepentimiento. Tristeza por haberle fallado a Dios. Es como cuando el niño, el padre le dice qué debe hacer y qué no debe hacer. Y el muchacho obedece porque le tiene miedo a la cueriza que le va a dar el padre, a la pela que le va a dar el padre. Él no lo está haciendo porque ama al padre, sino porque le teme al padre. Pero es diferente cuando el hijo dice, no le puedo fallar a papá. Papá es un hombre especial. Papá es lo mejor que Dios me ha dado. Y si papá me dice que no lo haga, yo lo voy a hacer por agradecimiento a él. Ese es el arrepentimiento. En el Nuevo Testamento significa pesar o remordimiento. Es un cambio interior de la manera de pensar, del afecto y del compromiso voluntario. Voluntariamente decidimos arrepentirnos del pecado. Por eso Pablo escribe a los Corintios y les dice, sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera les hemos perjudicado. La tristeza del pecado conduce al arrepentimiento. Y Pablo dice, qué bueno que están tristes por su pecado, porque ese pecado les condujo al arrepentimiento. Entristecerse por el pecado le agrada a Dios. Pero ¿saben qué? Hay gente que se goza en el pecado y jamás se arrepentirá de él. Si estás practicando el pecado y te gozas en el pecado, nunca vas a sentir el deseo de arrepentirte. Lo que sí te puedo decir es que no te arrepentirás del pecado, sino que te lamentarás toda la vida de no haberte arrepentido. Porque ese pecado sin confesar y sin arrepentimiento arruinará tu vida y todo lo que esté a tu alrededor. Por eso el arrepentimiento no puede ser visto con indiferencia. El arrepentimiento no puede ser visto con indiferencia.
Caín fue severamente castigado por haber asesinado a su hermano. Dios juzga y castiga a todos los pecados de manera apropiada. Y no lo hace por ira o por venganza. Más bien, el castigo de Dios tiene un propósito y es corregirnos, es restaurar nuestra relación con Él. Cuando usted sea corregido, entienda, no se resienta, renueve su comunión con Dios. La rebeldía humana al negarse al arrepentimiento, dice la palabra de Dios, los he escuchado con mucha atención, pero no hay quien diga la verdad, ni quien se arrepienta de su maldad. Nadie admite que ha hecho mal. Todos hacen lo que les da la gana. Parecen caballos fuera de control. Para decirlo en un lenguaje coloquial maracucho, el Dios pudo haber estado diciendo, se están cayendo a coba, me están mintiendo a mí, quieren justificarse con mentiras, creyendo que eso es arrepentimiento. Andan como caballos locos haciendo esa conducta. Era el pueblo de Israel, era el pueblo escogido de Dios. Aún así, ellos se excusaban con mentiras. Literalmente llevaban la vida que deseaban sin arrepentimiento. Dios no ve simpatías en nuestra indiferencia con el pecado, frente al pecado o la urgencia del arrepentimiento. Por eso debemos saber que la falta del arrepentimiento acarrea en primer lugar castigo, acarrea castigo. Caín no se arrepintió de su pecado. Primero, no aceptó que su ofrenda no era presentada de manera apropiada. Tampoco se arrepintió de haber asesinado a su hermano, sino que pensó que el castigo sería demasiado fuerte para él. Dice la Biblia, entonces Caín respondió al Señor, yo no puedo soportar un castigo tan grande. Siempre que haya pecado sin arrepentimiento, habrá castigo. Aún el pecado que es confesado y perdonado, ese pecado fue pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero el Señor le contestó, dice la Biblia, pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. La expresión 7 veces será castigado significa que el castigo de la persona sería completo, sería un castigo cabal, peor que el que recibió Caín por su pecado. Pero suena interesante lo que estamos conversando. Y hay preguntas que seguramente están pasando por su mente. Hasta ahora en la Biblia solamente se habla de 4 personas. Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mata a Abel. Entonces la pregunta que surge, ¿por qué Caín estaba preocupado de que otra persona lo matara? La segunda pregunta que aparece en los versículos siguientes. ¿De dónde obtuvo Caín su esposa? La respuesta es sencilla. Adán y Eva tuvieron numerosos hijos. Acuérdense que Dios le había dicho que deberían llenar la tierra, poblar la tierra. Y ellos se dedicaron a eso y lo hicieron con agrado, por cierto. Así que llenaron la tierra. Lo que ocurre es que para la revelación de Dios, para la revelación divina, en lo que tiene, en lo ateniente a nuestra relación con Dios, los personajes eran Adán, Eva, Caín, Abel y Set como el sustituto de Abel. No se menciona, pero tuvieron. De modo que Caín tenía 2 opciones para el matrimonio. O se casó con una hermana, o si le gustaban las jovencitas, se casó con una sobrina. Era factible que ocurriera. Y ustedes podrán decir, ¿y las taras genéticas? Es que estamos frente a la creación. Al comienzo de la creación no habían las taras genéticas que tenemos hoy. Después que se ha ido modificando los genes uno tras otro. Surge la pregunta entonces, sin respuesta todavía. ¿A quién temía Caín que le pudiera matar?
La estructura mental de Caín era, si yo soy capaz o fui capaz de matar a mi hermano en venganza porque Dios aprobó más su ofrenda que la mía, cualquiera de los otros hermanos míos podrá hacer lo mismo con mayor razón por haberle matado a su hermano. Cualquiera de sus hermanos podía matarle a él, de modo que él temía por su vida. Un hombre que no valoró la vida de su hermano, si valora la propia, si teme a la suya. La segunda cosa que podemos entender de lo que significa la falta de arrepentimiento es que nos aleja de Dios. La falta de arrepentimiento nos aleja de Dios. Frente al pecado, el hombre solo tiene dos opciones: o se arrepiente o se aparta de Dios. Y Caín no se arrepintió, sino que se alejó de Dios. Dice la Biblia, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Cuando Caín presentó la ofrenda ante Dios y a Dios le agradó más la ofrenda de Abel, se separó de Dios, se fue de Dios. No fue a buscar a Dios para preguntarle qué debo hacer. Se apartó de Dios, y cuando ahora asesina a su hermano, se aparta de Dios. Y ahora, como consecuencia del castigo por su pecado, por no haberse arrepentido, Dios lo saca del lugar donde él había cometido el crimen. Cuando el pecado domina nuestra vida, se nos hace difícil acercarnos a Dios. Cuando usted tiene tiempo para el esposo o para la esposa, para el novio o la novia, para los hijos, para el trabajo, para los estudios, para la casa, para lavar, para cocinar, para planchar, para los amigos, para las compras, para el disfrute, y todas son cosas buenas, y no tiene tiempo para Dios, seguramente hay algo en tu vida espiritual que te impide acercarte a Él. Y tiene que ser el pecado, porque el pecado es lo que se atraviesa entre Dios y el hombre. Cuando llevas, por el contrario, una vida que le agrada a Dios, cuando vives una relación de amor intenso con aquel que te amó primero y que se hizo hombre para pagar por tu pecado, aquel que dio a su Hijo Jesucristo, entonces no puedes vivir alejado de Dios. Vas a su encuentro todos los días, llevas una vida diaria devocional, anhelas el martes y el domingo para venir aquí a aprender de su palabra, a rendirle culto, a adorarle, a alabarle, a servirle. Vienes a ofrendar tu vida, amas encontrarte con Dios. El arrepentimiento no puede ser visto con indiferencia, porque el arrepentimiento nos acerca a Dios. Y además debemos entender que el arrepentimiento trae bendición. El arrepentimiento trae bendición. Hay una diferencia entre la regeneración y el arrepentimiento. En la regeneración nosotros somos un ser pasivo. Es decir, Dios regenera nuestra vida. Dios nos hace nacer de nuevo. Nosotros no hacemos nada. En cambio, en el arrepentimiento, Dios hace su parte. Pone en nosotros el querer como el hacer. Pero somos nosotros los que tenemos que ir a buscar a Dios y decirle, perdona mi pecado. Me arrepiento de lo que he hecho. Es lo que ocurre con el nacimiento. Cuando un bebé nace, un bebé viene en trabajo de parto, él no hace nada. La naturaleza se encarga de traerlo al mundo. Pero tan pronto él llega al mundo, él comienza a respirar, comienza a hacer su parte para mantener la vida. Así es el arrepentimiento. Es la parte que Dios espera que tú hagas para que tengas vida y vida en abundancia, para que tengas vida eterna, para que de tu interior corran ríos de agua viva por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Dios regenera y el hombre se arrepiente, aun cuando Dios pone el querer como el hacer. Por eso en el libro de Hechos leemos, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso
de parte del Señor. Si te arrepientes, si buscas al Señor, el Señor perdonará tu pecado y vendrá tiempo de descanso. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados, porque el arrepentimiento trae perdón y descanso en los brazos del Señor. ¿Quieres comenzar a llevar la vida que le agrada al Señor? ¿Quieres arrepentirte de tu pecado? ¿Te cansaste de las excusas? ¿Te cansaste de alejarte de Dios por tu pecado? Hoy puedes recibir al Señor como tu Salvador personal. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido del arrepentimiento. Señor, tú no admites excusas. Tú quieres, Señor, que nos arrepintamos. Y en esta tarde, Señor, tú has hablado a nuestros corazones. Has hablado a las personas que nos han escuchado a través de la internet. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el que nos amó primero, que tu Espíritu quebrante los corazones, de manera que podamos salir de este lugar arrepentidos de nuestro pecado. Tal vez el Señor te habló y este es el tiempo oportuno para que dejes de cambiar la estructura de Dios, la concepción que tienes de Dios, y aceptes que Dios espera que tú te arrepientas. Este es el momento para que rindas tu vida a Dios, que le digas que eres pecador, que necesitas el perdón de los pecados, que necesitas que tu pecado sea perdonado. Si tú lo haces, dice la Biblia que Dios borrará de tu mente el pecado, perdonará el pecado y pondrá la mente de Cristo en ti. ¿Quieres llevar la vida que le agrada al Señor? Entonces yo voy a hacer una oración. Yo te invito para que hagas la oración en alta voz. En esa oración le dirás al Señor que eres pecador, que quieres que perdone tu pecado y te haga una nueva persona, que gobierne tu vida y que le dé tu espíritu para que te guíe por siempre. Si quieres recibir a Jesús hoy, repite esta oración conmigo en alta voz. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Te pido que perdones mis pecados. Entra a mi vida. Hazme una nueva persona. Dame tu espíritu para que me guíe siempre. Escribe mi nombre en el libro de las personas que son salvas. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados. Amén.